Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bendecido jueves para todos. Aquí estamos en un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro, aquí desde Tigre con Valeria. Y allí, no sé si es desde Canin o desde Devoto, desde Canin, la otra punta. A ver, nunca para el otro lado, este efecto espejo de la computadora. Excelentemente bien acompañados hoy, como siempre, con nuestra querida amiga Mayra Gimondián. ¿Cómo estás, Mayra? Te saludamos desde acá. Muy bien, contenta de poder acompañarlos. Qué bueno lo que están haciendo, ¿eh? Es súper importante esto de una escuela de familia, así que espectacular. Bueno, gracias, May. Ella se anota en todas, es nuestro comodín, ha estado en, no sé, creo que ha desfilado por casi todos los programas de este canal de YouTube. Porque bueno, ella abarca todo, ¿no? Para aquellos que no la conocen, Mayra, primero, madre de 3 hijos, esposa, felizmente casada con Pablo, su esposo, junto con él pastorean, son pastores de la Iglesia Tierra de Avivamiento, ahí en Devoto, escritora, licenciada en orientación familiar, colega en todo sentido, colega como pastora, colega como orientadora familiar, cursamos juntos, fue mi compañera ahí en la Universidad Austral, escritora. ¿Cuántos libros ya, Mayra? A ver. 12, 14, 15. no sé. 15. 15, bueno. La niña bonita. 15 libros, bueno. Libros excelentes, referidos, bueno, a la familia, referidos al tema de hoy, que es la paternidad, muchos orientados a mujeres. Dios le ha dado un ministerio con mujeres impresionante. Bueno, ha sido oradora, ha estado participando en varios eventos, clínicas pastorales de la iglesia, así que bueno, es Superwoman. Sí, la pueden seguir ahí en Instagram, porque la verdad que postea cosas, ahí decís, para que te puedan seguir, May. Es @mujeres.inteligentes en Instagram. Ahí está. Ahora Carlitos lo va a escribir para que la puedan seguir, porque ahí están todas las novedades, todo lo que ella hace, los libros, bueno, impresionante. Bueno, tiene un centro también de coaching, todo, tiene un taller mecánico, una fábrica de toallas, empresaria. Bueno, no, lo del taller mecánico es un chiste. Así que bueno, y amiga, que eso es lo más importante. Ahí está, eso es lo más importante. Pero para. Bueno. Si hablamos de multitasking, ustedes no se quedan atrás, ¿eh? Digamos la verdad, delante de la audiencia. Bueno, de verdad, May, gracias, nos honra muchísimo tu presencia. Y bueno, estamos empezando un nuevo mes, octubre, estuvimos durante todo septiembre hablando acerca de matrimonio, del vínculo conyugal, pero vamos a darle un descansito al tema matrimonial, si bien el matrimonio está metido en absolutamente todo lo que tiene que ver con la familia, y sí nos vamos a zambullir de lleno en este mes de octubre en otro tema enorme y que tiene 20.000 aristas, que es el tema paternidad, ¿sí? Seguramente hay muchísimos padres que nos están viendo del otro lado, padres, madres, abuelos, y aún los que aún no son padres. Siempre es bueno, como decimos, es mejor prevenir que curar, y prepararse para una de las experiencias más hermosas y gratificantes en la vida, que es ser padres. Contanos un poco, May, como para ya introducir el tema, acerca de tus hijos. Madre de 3, ¿no? 3. Uno de 21, Marcos, el mayor, Timoteo, de 18, que ya prontito ¿hoy qué es? Hoy es 1, el 11 cumple 19 ya, no lo puedo creer. Y Sol, que tiene 13. Así que, pero como vos dijiste, está bueno recordar que la paternidad es algo gratificante, porque hay momentos que de pronto parecen álgidos, hay momentos que uno, especialmente cuando arranca, no sabe qué hacer con distintas cuestiones. Sin embargo, es gratificante, es tan lindo, uno va aprendiendo tanto con los hijos, y con cada hijo vas aprendiendo cosas diferentes, y a mí me gusta tener esa mirada de todo lo que uno puede aprender de sus hijos, aunque sean chiquitos.
cuando son adolescentes, aprendemos no solamente a ser padres, sino que también aprendemos de ellos un montón de lecciones, un montón de cosas en la vida. Así que, bueno, feliz de compartir con Pablo y tener estos tres ahí en casa, que realmente llenan, viste, la casa. Digo, uy, ahora el más grande que está de novio, ya hace rato, cuando se case, ya voy a pasar viste, en el ciclo vital, vamos a pasar, no al nido vacío porque están los otros dos, pero vamos a ir experimentando ciertas cosas nuevas. Y eso es lo que tiene de lindo la dinámica familiar, que siempre aprendés, que siempre estás como en un lugar nuevo, diferente, entonces hay que prepararse, hay que prever, por eso les decía que qué bueno lo que están. Bueno, ahí vamos, ¿sí? A meternos en este tema. Hoy vamos a hacer una introducción general, ¿no? Queremos introducir el tema, después nos iremos metiendo en estas múltiples aristas. Es un tema enorme que abarca, como bien decía también Mayra, diferentes edades, cada edad tiene su desafío. Bueno, hay mucho para hablar del tema, pero queremos hacer como una introducción general. Así que bueno, vamos a ir dialogando ahí con Mayra, tenemos un mapa de ruta, hemos titulado esta clase introductoria de paternidad, las 10 cosas que los hijos esperan de sus padres, aunque no lo sepan ni lo digan, ¿no? Si uno hiciera una encuesta entre hijos, ¿no? Preguntándoles, bueno, a ver, ¿qué esperás de tu papá y de tu mamá? Si son chiquitos, seguramente digan que me compren golosinas o regalitos o el último modelo de la PlayStation. Y si son adolescentes, dirían que me dejen en paz, ¿no? Que no se metan en mi vida. ¿Sí o no coincidís con eso, Mayra? Sí, tal cual, creo que sí. Pero bueno, una cosa es lo que los chicos quieren y otra cosa lo que nuestros hijos necesitan, ¿no? Y como padres tenemos que ser conscientes de esto y saber que aun cuando no lo digan, no lo expresen o digan todo lo contrario, ¿no? Yo no quiero que te metas en mi vida ni que me disciplines. En el fondo, ¿no? En lo profundo de su corazón es lo que esperan porque es lo que necesitan, ¿no? Y de hecho se los solemos decir, ¿no? Bueno, ya me lo vas a agradecer cuando seas grande, ¿sí o no? ¿Cuántas veces se lo hemos dicho de esa manera, ¿no? Ya un día te va a caer la... Sí. Te va a caer la ficha y ahí vas a darte cuenta, bueno, que realmente era lo que estabas necesitando. Así que hemos armado como un acróstico, ¿no? Con la palabra paternidad, poné la que sigue ahí, Charlie. Ahí puedo sumar una aclaración que me parece... Aclara, igual ya pueden ir viendo el acróstico. Que está bueno, porque he escuchado a veces que te dicen, bueno, ¿cómo sé si soy buen padre, no? Una de las preguntas que a veces las personas vienen y te dicen, quiero saber si soy buen padre, ¿no? Y algunos recomiendan, bueno, preguntarle a tus hijos. Y yo creo que a veces es un error eso, porque como bien decíamos, dependiendo la edad en la que está, esa hija nos puede decir, no, sos una mala madre, ¿no? Porque está basada en que en este tiempo no le está dejando salir. Entonces, por eso es muy importante, introducirnos a esta clase de hoy entendiendo que nosotros tenemos la responsabilidad de sabernos buenos padres acorde a la palabra de Dios y no acorde a lo que por ahí la sociedad a veces dice o por ahí lo que una persona o nuestro hijo nos está diciendo. Porque hay muchos que dicen, soy buen padre por esto, pero cuando ese hijo llega a la adultez, dice, no me dio realmente lo que necesitaba. Así que nada, es una aclaración porque a veces pensamos que lo que nos diga nuestro hijo o hija determina si somos buenos o malos padres y no, uno tiene que saber que la paternidad bien entendida tiene con que uno saberse buen padre acorde a esta relación con Dios y lo que Dios nos dice acerca de este rol. Sí. Y también aclarar que hay un instinto paternal y maternal que nos mueve a desear ser buenos padres, ¿no? Estoy seguro, salvo alguien que realmente, no sé, tenga algún desequilibrio mental o alguna patología, pero digamos, lo sano, lo normal y lo natural, porque es algo intrínseco en el ser humano, existencial, antropológico, es yo quiero lo mejor para mis hijos, ¿no? Ahora, ahí entran estos criterios. ¿Qué significa ser un buen padre, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que seguir? Así que bueno, de ahí este acróstico que un poco resume todo lo que implica una buena paternidad, ¿no? Ahí tienen la palabra paternidad en vertical y en horizontal
esas 10 cosas que de verdad nuestros hijos necesitan y aunque no nos las digan y no sepan que las necesitan, son las que esperan de nosotros, ¿sí? Pertenencia, autoridad, ejemplo, tiempo, responsabilidad, nutrición, iniciación, dirección, aceptación y disfrute. Si te parece, Mayra, a no ser que quieras acotar algo en esta introducción, ya nos metemos con la primera palabra, la P de pertenencia, ¿sí? Muy bien, ahí está, pertenencia. ¿Qué significa esto? Poné la que sigue ahí, Charlie. Pusimos el arbolito porque un poco ilustra, ¿no?, esta vida que tiene raíces, ¿no? Y justamente la pertenencia nos habla acerca de eso, ¿no? De una vida, de una identidad sólida, arraigada, ¿no? Que tiene un asiento, un fundamento firme. Y dice, los lazos parentales son los más profundos, los más arraigados, ya que generan una pertenencia existencial, ¿sí? Por más que nos querramos emancipar y decir yo no pertenezco a nada, a nadie, ¿no? Que es uno de los problemas hoy en día, ¿no? Con tantos chicos, jóvenes, adolescentes sin identidad, sin arraigo, sin pertenencia, por desconocer su historia familiar y por no tener un vínculo filial bien firme, bien profundo con sus padres. Y esto es lo primero, ¿no? Y por algo arrancamos por esta palabra, ¿no? Como padres estamos llamados a darles, a brindarles a nuestros hijos identidad y pertenencia. Mirá lo que dice la que sigue y tiene una fotito ahí muy significativa. Dice, nuestra identidad personal está inevitablemente ligada a la filiación y a los vínculos familiares. Y está esa foto, ¿viste la película Coco, Mayra? Creo que no la vi esa, no la vi. Sé de qué se trata, pero no la vi. Bueno, se las recomiendo para ver con Pablo. Nosotros no la quisimos ver y de hecho no llevamos a nuestros hijos al cine, que nos decían que queremos ir a ver esa película porque nos pareció una película espiritista, ¿no? Es una película que está basada en el Día de Todos los Muertos, ahí en México, ¿no? Y no, como esa película es diabólica, es espiritista, bueno. Sacando todo eso que obviamente tiene una connotación espiritual negativa, jamás le prendan ninguna vela a ningún ancestro, ¿no? Los muertos están con el y ya está, no hay que invocar a ningún muerto. Sacando ese condimento negativo, la realidad es que la película es hermosísima en el sentido de cómo muestra los vínculos familiares y cómo muestra esta verdad, que uno está intrínsecamente ligado y es en parte lo que heredó de su familia, ¿no? No nací de la nada, no aparecí acá en este mundo de un repollo, ni me trajo la cigüeña, ¿no? Provengo de una rama, de un árbol genealógico que marca mi pertenencia y mi identidad. Y bueno, les recomiendo que la vean. Que me recomendó verla es Ezequiel Rossini, un amigo en común, que me dijo, no, tal vez acá la cosa espiritista y vela, y fue una de las pocas películas con las que yo lloré, ¿no? Véanla, la escena final es impresionante. No digas nada. Bueno, no la voy a spoilear, pero bueno, esto, ¿no? Como padres estamos llamados a darle a nuestros hijos pertenencia e identidad. Ahí, no sé, May, ¿vos querés acotar algo ahí? Nos vamos viendo como les explicamos a la gente que nos ve que al ser un Zoom, ¿no? A veces nos va costando esto de pasar la palabra. Así que bueno, en eso vamos a ir jugando un poquito. Dale, sí, la verdad que bueno, está buenísimo arrancar con esta palabra, ¿no? Porque precisamente, como vos decías, Eva, es también lo que muchas veces falta hoy y esa carencia que uno ve en tantos chicos, adolescentes que no crecen con ese sentido de pertenencia y con esa identidad porque no la están recibiendo o no es que no la están recibiendo, se están formando en una familia muchas veces,
pero muchos no tienen padres ausentes, muchos se crían como pueden, porque esa también es la realidad que nos circunda. Entonces, en ese sentido, es importante que de repente, aunque no haya un papá y una mamá en algún ámbito, pueda generar esos lazos con los adultos referentes, para que ese sentido de familia y de pertenencia aparezca, porque realmente a partir de eso se va desarrollando y conformando la personalidad. Es como que uno va, a mí me gusta pensar en el ejemplo de los ladrillitos, ¿no? Que uno va poniendo uno, y eso, bueno, va construyendo. Entonces, el fundamento es este sentido de pertenencia. Como vos hablabas, me encantó la imagen del arbolito, de las raíces. Es lo que no se ve, es lo que está debajo, que de una u otra manera va a sostener lo demás. Después, de acuerdo a la familia donde uno haya crecido, a las diferentes circunstancias o situaciones que haya vivido, probablemente en muchos casos haya cosas que sanar, que mejorar, que renovar, pero sin embargo, creo que es algo determinante que no tiene por qué determinarnos. Esto del vínculo de la pertenencia y de dónde uno viene. Y creo que es importante esto, ¿no? Porque muchas veces hay personas que vienen de familias disfuncionales, de familias donde no se sintieron contenidos, amados, donde no se sintieron aceptados, donde eso de sentir que perteneces, que sos parte, que sos importante, que te aman porque sos, quizás no lo vivieron. Sin embargo, incluso cuando uno viene desde un lugar así, eso puede ser transformado. Entonces yo creo que es determinante en el sentido de que tenemos que buscar que nuestros hijos crezcan en un ámbito donde sientan que pertenecen, que son parte, que se sientan incluidos, ese espacio de aceptación, de confianza, de apertura, que es la familia y que implica toda esta palabra pertenencia. Sin embargo, quizás hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, pero no fue mi realidad, yo no lo viví y ahora que soy padre no sé cómo hacer, pero sí se puede transformar eso. A mí me gusta pensar que a veces uno puede ser el eslabón de cambio en esa cadena que viene de generaciones anteriores, donde quizás no hubo ese sentido de pertenencia, esa mirada de aceptación, de validación, de valoración, de sentir que sos parte de algo, y bueno, todo lo que decía recién. Sin embargo, uno puede elegir ser ese eslabón de cambio, incluso desde la paternidad, ¿no? Desde cómo la ejerce. Ahí, May, está buenísimo lo que decís, porque uno podría sumar a esto también el que uno dice, bueno, yo vengo de una familia de esta manera que, bueno, no existía lo que es la paternidad, o aún mi madre biológica nunca la conocí, me entregó este instinto que él decía supuestamente que hay, no todo el mundo lo tiene, ¿no? Eso sería en personas sanas. O sea, no es que no está, pero en personas sanas, personas que por ahí han pasado muchas cosas en la vida, no lo tienen esto, ¿no? Pero qué bueno el poder entender que uno en la comunidad de fe no está solo y que a veces necesitamos de otro mayor para que nos enseñe el tema de la paternidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Nos está viendo ahora, está viendo herramientas, pero está bueno también que se sume, ¿sí?, a su comunidad de fe, o que busque aquellos referentes que uno puede decir, bueno, ok, hoy estoy solo, pero voy a buscar a tal o tal persona que veo cómo han ejercido paternidad en sus hijos y cómo esto de la pertenencia específicamente se ve a cada momento, se ve desarrollado también en esta paternidad. Así que bueno, eso está bueno para decir, no estoy solo, sino que siempre va a haber una comunidad que te puede ayudar con esto. Muy bien. Podríamos hablar largo rato. Se me fue Mayra, no me la saques, Charlie, ponémela ahí, que necesito, ahí está, ver a alguien del otro lado de la pantalla. Ahí está. Podríamos hablar, bueno, un montón de cosas acerca de cómo generar pertenencia, ¿no? Los hábitos familiares que crean esa identidad, ¿no? Cuando es una familia sana, que como todas, ¿no? Una familia sana no significa perfecta, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero como bien decía Mayra, en ese sentido son tan lindas también, ¿no? Esas tradiciones de familia, esas cosas que hacemos habitualmente que nos dan también ese sentido de pertenencia.
Sí, mirar las fotos, los videos, ¿no? Decíamos la otra vez, en esta cuarentena nos activó como esa melancolía de ver esas fotos, desempolvar los álbumes, bueno, eso y un montón de otras rutinas y tradiciones familiares que crean eh, esa pertenencia, ¿no? Y es tan importante no perderlas, ¿no? Muy bien, segunda palabra, ¿no? La segunda cosa que todo hijo espera de sus padres, aunque no lo sepa o no lo diga. La A de autoridad, ¿sí? Lo decimos ahí con ese tono autoritativo, autoridad, ¿sí? Mirá lo que dice la frase que sigue. Autoridad. Ser padres significa asumir con valentía y responsabilidad la autoridad delegada por Dios para formar una vida, ¿sí? Una cosa es ser simples progenitores, que para eso lo único que hace falta es un espermatozoide y un óvulo fecundos y parir un hijo, eso es ser progenitores. Y otra muy distinta es ser padres, ¿sí? Ser padres significa ni más ni menos que esto que están viendo en pantalla, asumir con valentía, no en esta tarea que, como bien decía Mayra, es engorrosa, hay que ponerle sangre, sudor y mucho esfuerzo, pero que es maravillosa, gratificante, no hay nada más hermoso en la vida que ser lo que es Dios, ¿no? Ser padre, ¿no? Ya sea en lo biológico o ya sea en lo espiritual, ¿no? Porque la paternidad no incluye solamente a padres que han tenido hijos desde lo físico, sino el poder formar justamente una vida y asumir eso con valentía y con responsabilidad. Y es este quizás el punto en el que siempre está la discordia. Yo no quiero límites, no quiero disciplina, no quiero... No, y es ahí donde le decimos, ya va a llegar el día en que me lo vas a agradecer, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, May, dale. No, pensaba que esto que vos decías recién y la definición que aparece acá, cuánto tiene que ver esto con hacernos cargo, ¿no? Como padres. Esta responsabilidad, asumir con valentía y responsabilidad la autoridad, implica hacerme cargo. Y en ese hacerme cargo va a haber cosas que me voy a tener que plantar, que me voy a sentir cuestionado como padre, cuestionada como madre. Sin embargo, me tengo que plantar en la palabra, como Vale decía al principio, ¿no? Con ese lineamiento que nos da la palabra de Dios, y hay cosas de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Y yo sé que hacerse cargo muchas veces es difícil. A veces me toca hablar con mamás que dicen, bueno, pero yo ya no quiero más esto, no quiero ser la mala de la película, estoy cansada de poner límites, esto me agota. Sin embargo, cuando uno elige ser padre, bueno, eso viene con un montón de responsabilidades y es importante tener presente este hacerse cargo. Mucha gente le huye a esto, pero se puede lograr. Hay muchas cosas que uno tiene que ir aprendiendo en esto del tema de la autoridad, porque como vos decías, Eva, creo que es el gran tema, el tema de los límites, el tema de esa autoridad que se acompaña de flexibilidad, pero que no es autoritarismo. Pero hay mucho para aprender, hay mucho para hablar sobre este tema. Sí, ahí hay que tener cuidado porque a veces cuando uno ve autoridad, lo primero que uno piensa son en límites, pero de un lado totalmente negativo, ¿no? Es como que hace uno esté enojado porque la autoridad tiene que ver por ahí con lo malo, con el no, con el que se debe, y la verdad que nada que ver, porque la autoridad también tiene que ver con el amor. La autoridad tiene que ver con esa firmeza, ¿no? Que le da seguridad a nuestros hijos. La autoridad tiene que ver con un acompañar, con un abrazar, o sea, hay toda una faceta de la autoridad que no tiene nada que ver con el imponer una norma, con el decir acá se hace porque lo digo yo. Entonces, cuando uno se corre de ese lado de autoridad, mirada de un lado totalmente diferente, ya se aliviana bastante la carga, porque no tiene que ver con bajar un lineamiento, sino con empezar a crear atmósferas, ¿sí?, de autoridad, ¿no? Donde esos chicos se sienten contentos aún cuando reciben ciertas maneras, pero de un lado más creativo, no bajando una línea que lo siento a todos y le digo, ¿acaso la autoridad van a obedecer lo que yo digo? No. Cuando uno empieza a ser creativo en esto de la autoridad y se corre
de lo que tiene que ver con lo malo, con la regla, con el decir, bueno, esta es la única manera que hay para esto, no. Entonces ahí está bueno cuando entra en juego esta creatividad que Dios nos da, esta autoridad vista desde el amor, ¿no? Como que uno dice, bueno, esta es la autoridad de Dios, pero cuando pensamos en Dios autoridad, pensamos en que Dios derrama nuestro amor también en esa autoridad. Entonces, bueno, es cambiarle también un poco el foco a lo que pensamos con autoridad, que sería otro tema para desarrollar, pero bueno, hasta acá. Sí, no, este tema obviamente lo vamos a desarrollar enterito en una clase exclusiva porque es enorme. Simplemente dos cosas más en esta A de autoridad. Algo que nos enseñaron en la facultad, ahí en la Universidad Austral, Mayra, la familia es jerárquica. Ahí está, no se gobierna democráticamente. Hay una autoridad y qué bueno cuando nos cae esta ficha como padres, ¿no? Porque pensamos que, bueno, todos lo tienen claro, pero hoy abundan tanto los padres cool, ¿no? Que quieren ser un amigote más de los hijos y que todo se decide, bueno, votemos, ¿no? Como que acá hay una autoridad, ¿no? Y este es el primer punto de crianza en el que deben ponerse de acuerdo los padres, ¿no? Justo acabo de mandar ahí un artículo que me pidieron para un diario acerca de cuando hay diferentes criterios de crianza, ¿no? Entre padre y madre, y decía ahí en el artículo, el primer ítem de acuerdo tiene que ser entender esto, que somos la autoridad, ¿no? Un frente común, padre, madre, y que hay en casa unos gerentes, decanos académicos, reyes, presidentes, como querramos llamarlo, pero hay una autoridad, ¿no? Y ejercerla, ese es el gran desafío. Bueno, ¿cómo la ejercemos de manera sana? Sobre todo cuando hay tantas caricaturas de autoridad, ¿no? El autoritarismo tirano, dictatorial, o ni que hablar cuando es violento y lejos de ser una disciplina es un castigo caprichoso, y en el extremo opuesto del péndulo una permisividad donde se da esto de ser un padre cool y no nos damos cuenta del daño que le estamos generando a los chicos. Pero bueno, vamos a avanzar. Aquí va nuestro breve homenaje al maestro Quino, 2 tiras de Mafalda, Quino, que falleció ayer. Soy fan de Mafalda. ¿Cómo? Que soy fan de Mafalda, me encanta. Tengo el libro gordo ese de Mafalda, me encanta, me parece espectacular. Un genio, Quino. Bueno, aquí va nuestro breve homenaje. Dice acá Mafalda, no leo nada. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? ¿Porque te lo ordeno yo que soy tu madre? Ahí responde la reina de la casa. Dice, si es cuestión de título, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Bueno, ¿cuántas de estas situaciones vivimos? Y es ahí donde, como bien decía Mayra, uno tiene que estar firme, ¿no? Si fluctúa en su identidad personal y en su identidad como padre, o te vas para el lado de la permisividad o te vas para el lado del autoritarismo. ¿Cómo encontrar ese punto armónico de autoridad? ¿Cómo se encuentra, Mayra? A ver. Es para otro programa largo esto, es complejo encontrar ese punto, pero creo que una de las cosas básicas es la convicción. Saber que este nivel de jerarquía o esta asimetría que se tiene que dar para que la familia funcione de manera sana, es como Vale decía antes, es desde el lado del amor. Entonces, yo sé que hay cosas que de repente mis hijos no van a entender, no van a estar de acuerdo, por más que las hablemos, porque hay muchas cosas en las que podemos charlar, podemos ponernos de acuerdo, hay momentos donde hay que explicar, es sano, es importante explicar, decir, hablar de algún, pero hay momentos en que esto se torna un poco más difícil, ¿no? Hay temas y temas. Entonces, en esos momentos donde uno tiende a fluctuar y a tirar la toalla, está bueno tener esta mirada desde el amor y desde la convicción de que sabés que estás haciendo lo mejor porque lo amás, porque la amás, porque sabés que eso es en este momento lo que está necesitando, aunque el chico no se dé cuenta o el adolescente no lo quiera considerar, porque esto de los límites es como cuando vos vas por la ruta en un sendero montañoso y tenés ahí el guardarray, si no está ese límite, capaz que se te va un poquito el auto, te caíste. Entonces, ese es lo que vos decías, Vale, ¿no? De ver el límite como algo positivo, el tema de la autoridad, el tema de las jerarquías, el tema de
bueno, todo lo que venimos hablando, desde ese lugar de amor y de sanidad, ¿no? Creo que es un tema lindo para desarrollar porque hay muchas personas que de pronto escuchan autoridad y tiemblan, porque es un tema en el cual tienen que ser sanadas. Y eso después hace que nos proyectemos a Dios de la misma manera y que veamos a Dios con una imagen distorsionada en cuanto a la paternidad y en cuanto a la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Por eso creo que es un tema que está buenísimo para abordar y de pronto esto puede ser un disparador para que por ahí muchos se den cuenta si necesitan sanidad en este sentido, porque esa sanidad va a traer libertad a nivel no solo emocional, relacional, sino también espiritual. Así es. Bueno, una más de Mafalda, así avanzamos a la siguiente letra. Dice acá, ¿qué pasa? ¿No? Y responde la reina ahí de la casa, que tu hermano es un caprichoso, eso pasa, dice el rey, ¿no? Y ahí está, ¿cómo se llamaba el hermanito de Mafalda? Me olvidé el nombre. ¿Cómo? Guille. Dice, pero Guille, ahí está. Guille, tenés que ser comprensivo, caramba. Dice, pensé que esta buena gente antes de educarnos a nosotros, pensá que esta buena gente antes de educarnos a nosotros no educó nunca a nadie. Venimos a ser sus hijitos de indias. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, lo lindo que muestra esta historieta de Mafalda, que como todas es espectacular, es esto, ¿no? A veces pensamos los padres tenemos que tener la receta mágica de cómo ser padres. Y por más que uno aprenda, lea todos los libros, como todas las cosas en la vida, esto se aprende en gerundio. ¿Cómo se aprende a ser padres siendo padres, ¿no? Y es mucho de prueba, error y... ¿a qué vamos con esto? Por favor, papi, mami, no se rasguen las vestiduras, ¿no? ¿Cuántos padres llenos de culpa? No, soy un mal padre, porque... De nuevo, Dios ve y lo normal y lo natural es que uno tienda a lo mejor. Y qué bueno que podamos aprender y escuchar y leer libros y participar de cursos, de escuelas para padres, pero la realidad es que uno aprende sobre la marcha, no caminando. Así que bueno, avanzamos, ¿sí? Que recién vamos por la tercera letra, ¿no? La A de autoridad, la T de... ¿Sí? Acuérdense, estamos hablando de las cosas que un hijo espera de sus padres, aunque no lo diga, aunque estos sí lo dicen. Y si no lo dicen con palabras, lo dicen con alarmas que empiezan a sonar por todos lados. Y sepan escuchar, papis, en este punto las alarmas. La T de tiempo. Tiempo, ¿sí? Alguien dijo, poné la que sigue ahí, Charlie, que la palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Mayra, vos hablás todo el tiempo, hablando de tiempo, con madres sobre todo, pero también con padres, como pastora, como orientadora familiar. ¿Cómo ves que este tema afecta, ¿no? La relación padres-hijos? Quizás en un nivel profundo, como a veces uno no percibe, ¿no? Porque a veces nuestra percepción del tiempo, no, yo le estoy dedicando el tiempo que ahora es un tiempo realmente de calidad, es un tiempo haciendo algo que es del interés del hijo o que genera un vínculo afectivo profundo, o un tiempo así sentadito mirando una serie. ¿Cómo lo ves esto? Este es un tema, ¿no? El tiempo de cantidad, en cantidad y el tiempo de calidad. Porque muchas veces hablamos de la importancia de que el tiempo sea de calidad, y claro que sí, pero y como en desmérito de, bueno, en la cantidad. O sea, si son 5 minutos de calidad, con eso ya estoy. Y no es tan así, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, porque muchas veces nos escudamos en ese tiempo de calidad, que cada vez quizás es más cortito, si no somos intencionales y no elegimos y no priorizamos el día o las actividades o todo lo que uno tiene que hacer, hablando en criollo, te lleva puesto todo eso, porque tenés una cosa, tenés la otra, corres para acá, ahora con todo el tema de la pandemia, el Zoom, esto, lo otro, estamos todos trabajando desde casa, la mayoría, y entonces, bueno, los tiempos apremian. Sin embargo, creo que hay una palabra que en realidad es una palabra que para mí, desde mi punto de vista, atraviesa
toda la maternidad y paternidad, pero en este tema puntual es clave y es intencionalidad. Tenemos que ser intencionales en priorizar y en que haya tiempo de calidad, pero también cantidad de tiempo. Porque como dice la placa, amor se deletrea tiempo con todas esas letritas, y no es solo por ahí hacer algo que a nuestros hijos les gusten. Por ejemplo, mi hija me decía, bueno, ¿jugamos a algo? Y yo estaba con 500 cosas, ¿no? Hasta acá, y entonces le digo, bueno, dale, para que termino esto, y me puse a jugar un juego de mesa, porque si no siempre encontramos excusas o cosas que de pronto son realidades, pero si no somos intencionales en dar tiempo en un juego, en una charla, en escuchar, en mirar a los ojos, en dejar el celular, en apagar la tele, no terminamos dando, en realidad el tiempo es el bien más preciado que tenemos y no vuelve atrás. Entonces hay un montón de cosas que en el camino nos podemos perder por no enfocar en que esto es tan importante. A veces por ahí decimos, bueno, estamos trabajando tanto, tenemos tantas cosas que no tengo tiempo. O sea, la típica que uno escucha y que a uno a veces le pasa es, no tengo tiempo. Pero si somos intencionales y criteriosos, nos podemos hacer ese tiempo. Entonces ahí entra en juego priorizar, planificar, organizar y agendar. ¿Sabés que yo descubrí que no solamente en las relaciones de familia, ¿no? A todo nivel. Yo soy de las que piensan que si no está en la agenda, ¿viste? No existe. Y a veces hay cosas que uno las tiene en la mente. Bueno, después voy a hacer esto. ¿Te olvidaste? Bueno, después voy a jugar un ratito. ¿Te olvidaste? O sea, tiene que haber un tiempo. No te digo que anote jugar con mi hijo de 3 a 4, ¿no? Ahora, si te sirve y lo necesitas porque tu mente está explotada y tu día está explotado de cosas, hacelo. Pero lo que quiero decir con que si no está en la agenda no existe es que tenemos que registrar, tener un registro de que tiene que haber un tiempo y que lo podemos disfrutar ese tiempo, que no sea, uy, me lo voy a sacar de encima, ¿no? Bueno, hago esto rapidito, así cumplí. Sino que es tiempo que le estamos dedicando y cuando dedicamos tiempo dedicamos amor, haciendo cosas que a ellos les gusten o generando, porque a veces decimos, bueno, ¿y qué hago? Tengo hijos adolescentes, ¿qué hago? Si cada uno está en la suya, puede pasar, ¿no? Generar charlas, acercate, porque aunque ellos no te lo digan, como es el tema de hoy, necesitan y quieren que vos estés, que abraces, que escuches, que compartas algo, llevarles un chocolate, un cafecito, tiempo. Eso también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Esas pequeñas acciones que implican nuestro tiempo, implican una previa de pensar cómo me puedo acercar, qué puedo hacer, qué posibilidades puedo abrir para generar vínculos más profundos. Y para eso tenemos que ser intencionales. Ahí quería sumar a lo que está diciendo Mai, que también es fundamental, porque a veces solamente se piensa en el tiempo, en ese tiempo de disfrute, ¿no? Como que esa es una parte del tiempo en la paternidad, pero también hay una parte muy importante que tiene que ver con esta crianza, con esta responsabilidad, y ahí entran en juego las etapas evolutivas, porque el tiempo que necesita un bebé de presencia va a ser mucho mayor del que por ahí necesita un adolescente, ¿no? Y en esta carrera a veces que hacemos, que en esto que se llama que no tenemos tiempo, nos olvidamos que hay una parte que es fundamental. Si yo entiendo que estoy con nenes muy chiquititos y va a necesitar por ahí ese tiempo para amamantar, ese tiempo para abrazar, ese tiempo para hacer dormir, para coger, ese tiempo que se cayó y se lastimó y va a tener que estar ahí ayudándolo a levantar y volver a empujarlo. Entonces, sí, aún para disciplinar, ¿no? Porque, de nuevo, para retar y caprichosamente poner un castigo es fácil, pero ¿cuántas veces evadimos, no evitamos esas charlas profundas que requieren por ahí media hora o una hora de sentarte con tu hijo, con tu hija, explicarle por qué estuvo mal, corregirlo con amor? Sí. La fácil de violencia o un castigo caprichoso o un grito y me saqué el problema de encima, ¿no? Por eso es bueno esto que decís, no es solamente tiempo de disfrute, sino tiempo de todo, ¿no? No, me acordé que hace muchos años atrás tenía Ezequiel, creo que tenía 6 años y Mili 4. Y claro, de repente vino una etapa que se querían pasar a nuestra cama, sobre todo Mili, y nosotros entendíamos que no era lo correcto, sí, cada tanto, ¿no? Pero había como un capricho, ¿viste? Y una pelea, y me acuerdo los dos sentados en como un espacio que había entre habitación y habitación, ojeras acá, volvé a tu cama,
volví a tu cama. No, y me acuerdo que fue como 2 meses donde nosotros no dábamos El más. vigía, fue los meses que trabajé de vigilador. Queríamos ir a ver una película juntos, estar haciendo lo que queríamos y nos llevó ese tiempo. Pero después que pasó ese tiempo fue el que tan significativo que ellos se dormían solos, él les leía un cuentito todo, pero después que terminaban querían pasarse. Bueno, una vez que nos pusimos firmes y dedicamos tiempo, y no tenía ganas, sinceramente, de dedicar ese tiempo a eso, más fácil hubiese sido venir a mi cama. Entonces nos quedamos, fueron como 2 meses. Es más, me acuerdo a veces de llorar, de decir, ¿cuándo termina esto, no? Bueno, la cuestión que eso terminó y ellos pudieron, a partir de ahí, realmente, él les leía un cuento, oraban y nosotros teníamos tiempo también para nosotros, ¿no? Entonces, esta importancia a veces que la disciplina, el amor y todo esto necesita tiempo en todos sentidos. A veces, como dice May, un tiempo de disfrute, un tiempo de calidad y de cantidad en eso. A veces el tiempo que tiene que ver con lo evolutivo, que si no se lo damos, pueden, no sé, podemos llegar a tener chicos con alguna discapacidad, ¿por qué no los estimulamos? Porque no hacemos las cosas necesarias en esa etapa que ellos están viendo. Bueno, pedirle también a Dios sabiduría. Sí. Bueno, y si no estuvieron en el encuentro del jueves pasado, véanlo, que justamente hablamos de esto, ¿no? Cómo armonizar trabajo y familia en esta vida loca, ajetreada, la vorágine del mundo moderno, donde tenemos que salir a trabajar y hacemos, bueno, cómo no llenarnos de culpa, porque esa es la gran culpa de tantos padres, ¿no? Me gustaría dedicarle más tiempo a mis hijos, pero no puedo. Bueno, ahí desarrollamos un montón de herramientas, recursos, como bien decía Mayra, el tema de la agenda, porque lo prioritario en tu vida se refleja en 2 cosas, tu agenda y tu presupuesto. Lo demás es todo chamullo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo armonizar eso? Está subido ahí al YouTube, véanlo. Muy bien, avanzamos. ¿Sí? La E de otro gran ítem que no te lo van a decir, por ahí te lo sugieren diciendo, pero papá, vos no haces eso, ¿no? O mamá, ¿por qué me lo decís que yo lo haga cuando, si habremos escuchado eso tantas veces, ¿no? La E de ejemplo. Sí, para esto, antes de ir ahí con Mayra, queremos que vean un videíto muy conocido, quizás lo vieron, pero que refleja, se ve de manera muy nítida cómo funciona esto del ejemplo en la paternidad. Adelante. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Papá, mamá, no lo sabes, pero en estos momentos te estoy observando todo lo que haces, observando la forma en que tratas a las personas, la forma que me tratas a mí, a mi mami, a mi hermana. La forma en que vives tu vida tiene mucha influencia en mí. Cuando llegue el tiempo de decidir a qué me voy a dedicar y tengo que mantener a mi familia. Muy bien, ahí ese era como un plus extra del video, de esa publicidad que fuerte al principio, menos mal que termina bien, ¿no? Porque el tema del ejemplo, todo depende de qué lado te pares, ¿no? Si es positivo o negativo. Como bien dijo alguien, ponela que sigue ahí Charlie, el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la
única, ¿no? Y ahí está el gatito mirando en el espejo al león, ¿no? Esto a veces en psicología se trabaja mucho con lo que es el modelado, ¿no? Que tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Que uno puede aprender hábitos nuevos si empieza a ver en el otro que lo está haciendo. Y esto hasta en un adulto se puede dar ese cambio, ¿no? El poder decir, bueno, hasta acá vengo con el ejemplo para atrás, estoy haciendo otras cosas, pero si yo empiezo a la par a modelar al otro desde lo que yo estoy haciendo, el otro aprende eso y vamos a la par cambiando ciertas conductas que por ahí no están buenas, ¿sí? Porque a veces en esa publicidad lo que vemos es el padre gritando, ese mal ejemplo, pero a veces también vienen ejemplos externos, ¿no? Ejemplos de la sociedad, ejemplos del mundo que nos rodea, ¿no? Y que por ahí no tiene que ver con las bases que como familia uno desarrolló, pero también son ejemplos que van dañando en esto de la paternidad, porque van creando ideas erróneas con lo que tiene que ser como hijo. Y a veces este modelado también ayuda a poder encauzar otra vez cosas que nuestros hijos van aprendiendo de afuera, ¿no? Para poder lograr, bueno, esta paternidad sana de la que estamos hablando. Más allá del ejemplo, ¿no? Que tal cual veíamos, no digas malas palabras, ¿no? Y el nene te dice, pero mamá, vos siempre decís malas palabras, ¿no? Y si yo digo muchas gracias, lo más seguro que mi hijo vaya a decir muchas gracias. Si ven que yo lo trato bien a él, lo más seguro que cuando sean adultos van a tratar bien a sus esposos, ¿no? Y esto está aún comprobado científicamente que es así y que funciona. ¿Tu hija te dijo alguna vez, Mayra, y vos, mami? Sí, mirá, hoy, A mí también. hoy, porque yo siempre les hablo, viste, de la gestión emocional, ¿no? Entonces digo, no es que el otro te hace sentir de determinada manera o que vos hacés las cosas porque el otro, uno elige, ¿no? Entonces, hablando de estas cosas, digo, no digamos, vos me hiciste sentir, en realidad yo me enojé, vos no me hiciste sentir, yo elegí enojarme. Entonces no sé qué dije hoy, me dice, mamá, vos siempre me decís que cada uno elige, no me hiciste enojar, o algo así, ¿viste? Me mató ahí. No te hice enojar, vos me dijiste. Chau, la tapa con todo. Están siempre atentos. Pensaba en este refrán que dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y creo que es así, ¿no? Sí, tal cual. Así es. Sí, también se dice que uno lo que escucha lo olvida, lo que ve lo registra, ¿no? Y lo conserva, y lo que hace, ¿no? En esto del ejemplo, que no es solamente, bueno, darles una imagen de ese ideal de vida y de persona, que obviamente el único ejemplo perfecto es Jesús, ¿no? Y es a Él a quien tenemos que mirar nosotros para reflejar, y al Padre para reflejar una sana paternidad, ¿no? Pero el hacer junto a ellos, ¿no? El estar y también reconocernos, ¿no? En esto, lo peor que podemos, no tengo que ser ejemplo. A veces el mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es decirle, hijo, perdón, me equivoqué, soy humano, mostrarnos vulnerables, esto en todo, ¿no? En la paternidad, en la pastoral, entonces no caer en esto, decir el ejemplo implica impecabilidad o un perfeccionismo nocivo, porque si no termina siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces... Me parece clave. Es clave y nos descomprime también, porque, mira, el otro día hablaba con una mamá y le decía, ¿sabés qué? Te vas a equivocar. Aunque vos pretendas no cometer ningún error, te vas a equivocar. Pero de eso podés aprender, podés sacar algo. Entonces, lo importante es vernos a nosotros desde ese lugar que decía Seba recién, siendo vulnerables, aprendiendo a pedir cuando nos equivocamos, porque nos pasa muchas veces que uno dice una cosa, como el ejemplo que te dije yo recién, ¿no? No, mamá, si vos siempre me enseñás que vos elegís. Chau. Entonces, creo que estas cuestiones suelen pasar y uno tiene que estar como preparado y con las expectativas realistas en cuanto a estas cuestiones también, tratando obviamente siempre de dar el ejemplo
como padres requiere, ¿no? Y de ser coherentes, creo que pasa por ahí, de ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando nos damos cuenta que metimos la pata, sabernos vulnerables y aprender a pedir perdón o decir, mira, la verdad me equivoqué, pero bueno, esto no es lo que yo te quiero impartir. Entonces creo que de ese lugar, porque si no nos convertimos como en adultos orgullosos que igual que niegan la realidad muchas veces, ¿no? Y creo que eso es mucho peor en la conformación del carácter, de la personalidad y de las relaciones en casa. Así que está buenísimo eso que decías de aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos y demostrarnos vulnerables también. Sí, y los hijos no solo te ven, sino que te olfatean, ¿no? Por ahí lo que ven muchas veces no es lo mejor, pero si está esa actitud quebrantada y de vulnerabilidad y de pedir perdón, ellos olfatean, ¿no? Y se dan cuenta que en el fondo lo que les quisiste transmitir es todo lo contrario a lo que después por tu tosudez o humanidad terminaste haciendo, ¿no? Entonces tiene que ver no solo con el espejo, sino con ese aroma que tiene que ser un aroma de amor, ¿no? Y constructivo que esparcimos en el hogar. Ahí está bueno a veces cambiar esa imagen que está ahí en pantalla y nosotros ser por ahí el gatito y del otro lado ver a nuestros hijos, ¿no? En este espejo. Porque a veces uno dice, bueno, tengo que ser ejemplo. Y uno trata de ser ejemplo, pero en la actitud del hijo, a veces lo que hacemos es echarle la culpa por esa actitud que tiene. Cuando podemos ver el ejemplo desde un lado de que también esos hijos son el espejo que nos hacen transformar a nosotros, porque por ahí no nos estamos dando cuenta de cosas que por ahí no son ni terribles, ni es que uno va a hacer algo malo o que le está gritando, sino ciertas cuestiones que empezamos a notar en nuestros hijos y que muchas veces las atribuimos, esas cosas, a cuestiones de capricho de esto y del otro. Pero si uno puede mirarse en ese espejo y poder decir, che, pará, esto que me está mostrando mi hijo, ¿tiene que ver con cuestiones de él o tiene que ver con algo nuestro que no nos estamos dando cuenta y que lo estamos ahí como mostrándoselo, pero nosotros no lo vemos, ¿no? Entonces ya también te cambia la mirada con respecto a este ejemplo, ¿no? De nosotros poder reflejarnos en ellos para transformar nosotras aquellas cosas que necesitamos ajustar y no echarle la carga a ellos sobre cambios que tienen que hacer y que por ahí esto mismo, no es que se dan cuenta, sino que los fueron viendo en nosotros, pero que son muy sutiles, como que estar atentos a esta mirada también del espejo con respecto a ellos. Muy bien, avancemos. La R de responsabilidad, gran palabra que sigue existiendo, gracias a Dios, en los diccionarios. Y bueno, esta la vamos a pasar un poco rápido, simplemente poné la placa que sigue, Charlie, porque un poco que todos los demás ítems, si no está esto como base, imposible, ¿no? Yes, que significa sí, como padres estamos llamados a guiar a nuestros hijos en un proceso gradual de justamente responsabilización, ¿no? Que se vayan haciendo responsables en la vida, que vayan pasando de la dependencia, esa dependencia necesaria que tienen al principio con nosotros, a la independencia. Ahora, los primeros responsables en ese proceso de responsabilización, perdón el trabalenguas, somos nosotros, ¿no? Y de nuevo, esto implica asumir con responsabilidad el que tenemos que ser ejemplo, asumir con responsabilidad el que somos llamados a crear la pertenencia, la autoridad, bueno, todas las letras. Así que bueno, si te parece, Mayra, esta la pasamos y avanzamos, que las que siguen son muy, muy importantes. La N de nutrición. Ahí, perdón, sí. Están escribiendo en el chat, sí, comentando todo lo que venimos diciendo, síganlo haciendo, por ahí no nos detenemos porque no vamos a llegar, pero súper rico todo lo que están poniendo también. Sí, y si hay alguna pregunta puntual, háganla, acá Val está atenta al chat, así podemos responder esa pregunta. ¿A qué nos referimos por nutrición? No solamente darle ¿cómo se llamaba? El Nestum, ¿sigue existiendo el Nestum? No sé. Que le dábamos a la... Nos referimos a una nutrición integral, ¿no? Que incluye todos estos ítems. Ahí lo tenemos al hijito bien fortachón. Nutrición afectiva, física primero, perdón, ahí justo me está tapando.
que no es un tema menor, ¿no? Bueno, Vale atiende permanentemente temas de trastornos de alimentación y bueno, ¿cuántos chicos cuyos padres no se preocupan por qué es lo que comen, ¿no? Bueno, ahora si querés desarrollar un poco, pero bueno, física, afectiva, intelectual, relacional y espiritual. Bueno, ahí con respecto a lo físico no nos vamos a poner en el tema trastornos, ya lo vamos a ver en otra de las escuelas, pero sí cuestiones básicas, ¿no? Y que ha pasado mucho en esta cuarentena, de por ahí con estos cambios de horario, muchos papás no se daban cuenta o no se dan cuenta de que por ahí tienen que desayunar sus hijos o tienen que almorzar porque están los horarios cambiados y esto después implican chicos cansados que no se pueden concentrar, uno se olvida a veces que todo lo que tiene que ver con la nutrición, el cerebro cuando está trabajando, cuando uno está estudiando, necesita de combustible y a veces me ha pasado de chicos que por ahí están distraídos y esa distracción tiene que ver porque no se están alimentando bien. No estamos hablando de un trastorno, sino que estamos hablando de tomarse, y volvemos al tiempo, un tiempo para pensar qué se va a comer, un tiempo para pensar de qué manera mi hijo se tiene que alimentar. Hoy esto en cuarentena, pero también hoy se sabe que hay muchísimos adolescentes que llegan del cole y no hay nadie, aún niños que llegan del cole y no hay ningún adulto, y muchos no están comiendo porque no tienen ganas de prepararse la comida. Por eso es tan importante cuando hablamos de nutrición y vamos a ir viendo cada una, pero esta es la física que muchas veces no se la toma en cuenta y uno se da cuenta cuando hay algún tipo de trastorno o cuando llegamos a una desnutrición, ¿sí? Para lo básico, para poder estudiar necesitan estar bien alimentados y ver qué le damos de comer. Y acá, como dice May, hay que ser intencional. No importa que no te guste cocinar, pero la alimentación saludable tiene que estar en la mesa, ¿sí? No importa que vos odies todo, pero no podés todos los días pedir una hamburguesa para que coma tu hijo. Y esto va para los dos, tanto el padre, la madre o el cuidador que esté a cargo. Y esto físico es fundamental y ahí también entra... No, y es lo básico. Esto es la pirámide de necesidades de Maslow, digamos. Primero no atiendo lo más básico y elemental. ¿Cómo voy a preocuparme por la nutrición afectiva o intelectual o espiritual, ¿no? Sí, porque a veces se le exigen por ahí ciertas cosas y como papás no nos hacemos responsables del área de la alimentación. La Organización Mundial de la Salud dice que una cena juntos, o sea, el tener una comida todos juntos va a prevenir un montón de trastornos en un futuro. Así que no es solamente el comer, sino esta nutrición de estar en esa mesa, que es esa charla, que es poder ver qué le está pasando y también en esto de detectar si está nutriendo bien, si está creciendo bien, si no está creciendo bien, porque nos encontramos con un montón de problemáticas aún físicas, porque a esta área no le damos importancia, porque bueno, la comida ya pasó a ser algo, bueno, hay que comer, punto. Sin entender lo importante de lo que tiene que ver con la nutrición desde un lado integral. Y ahí pueden ver todos los videitos que tenemos de YouTube de nutrición, que hemos tenido una experta que explicó un montón de cosas. Pero bueno, para tocarlo y que si alguno está escuchando y se siente identificado, que puede pedir ayuda también en esto a un experto, a un nutricionista y yo cada tanto voy a la nutricionista para que me ayude de manera integral, ver si estoy haciendo las cosas bien desde el lado familiar, si estamos comiendo los nutrientes necesarios, sobre todo en la etapa del crecimiento de nuestros hijos. Mi amor. Estaba viendo a ver si Mayra quería aportar. Ahí los tiene bien alimentaditos a los hijos, están todos fornidos, Bueno, pero esto que vos decías es importante porque el tema de la mesa familiar es fundamental, ¿no? Porque ahí también nutrís el segundo punto, que tiene que ver con lo afectivo. Es un espacio de nutrición no solamente para alimentarte, sino para nutrirte emocionalmente. Y además, esto de la nutrición física tiene que ver con el tema de los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos alimentarios en casa? Bueno, y también eso es una responsabilidad, ¿no? Ahora, yo creo que es fundamental. La verdad que nosotros en casa, vos hablaste de nutricionista, yo arranqué hace unos meses también con una nutricionista para mejorar los hábitos alimentarios.
Porque viste cómo es, no, a mí esto no me gusta, al otro no me gusta, aquello no, o de repente hay comidas que uno por ahí no sabe cómo incorporar, pero que son necesarias. Entonces, está bueno esto de pedir ayuda para que haya variedad, para aprender cosas que uno no sabe y para ser responsable en esto de los hábitos saludables a nivel alimentario. Y creo que lo mismo pasa con la parte afectiva, ¿no? Es importante esto de nutrir la autoestima, nutrir el área emocional. Me parece fundamental. Yo siempre comparto, a veces cuando me invitan a charlar y tiene que ser así algo cortito, siempre hablo de un PIN, ¿no? ¿Viste? El PIN es una clave, es como un código de acceso para determinadas cosas. Entonces, un PIN para llenar, digamos, el corazón de tus hijos. La presencia, la intencionalidad y la nutrición. Y la nutrición tiene que ver con esto, ¿no? Con una nutrición no solamente física, sino emocional y espiritual. La autoestima de nuestros hijos hay que nutrirla. Para eso primero tenemos que nutrirnos nosotros también, ¿no? Creo que es importante ese equilibrio. Pero me parece que esto de nutrición integral es un punto clave. Sí, en definitiva se trata de velar para que nuestros hijos crezcan como crecía Jesús, ¿no? Ahí en el texto, el único que dice cómo crecía Jesús en su adolescencia, dice que crecía en todo esto, ¿no? En estatura, en lo físico, fuerte, crecía en lo social, en gracia para con la gente, en sabiduría, en su dimensión intelectual y experiencial, y en gracia para con Dios, ¿no? En lo espiritual. Y bueno, evidentemente mamá María y papá José hicieron un buen trabajo, ¿no? Y el desafío es ese, ¿no? Nosotros como padres velar para que crezcan de manera integral. Muy bien, avancemos a la próxima letra. Sí. Una cosita sola acá que para mí es fundamental, entender si nosotros como papás que es importante tener esta visión integral. No podemos dejarle en manos de otro aquello que nos corresponde a nosotros. No podemos dejar en la iglesia la parte espiritual. No podemos dejar en el colegio la parte intelectual. No podemos dejar en un X la parte afectiva ni aún la relacional. En primer lugar, como padres necesitamos nosotros hacernos cargo de todo esto. Después esto se va a expandir en ayuda externa, sí, pero la base de todo esto ¿sí? Está en nosotros. Y acá todo se va uniendo, porque esto también requiere tiempo, ¿sí? Requiere tiempo el nosotros pasar un tiempo con Dios y que ellos vean en nosotros que estamos pasando ese tiempo con Dios y cómo nuestra familia es bendecida por eso. Y así en cada cosa, en lo intelectual. No puedo dejar en manos del colegio si a mi hijo está teniendo dificultad. No, nosotros no tenemos que hacer cargo, tenemos que estar viendo todo eso, de decirle la importancia de estudiar, de la preparación. Entonces, a veces lo que sucede es que en esta nutrición integral muchos no lo saben, ¿no? Y es tan fundamental, ¿no? De poder entender esto. Sí, los formadores, esto atornillémoslo en nuestra mente, papá, mamá, los formadores de nuestros hijos de forma integral somos nosotros. Bienvenida sea la escuela para ayudarnos, bienvenida sea la iglesia para ayudarnos, pero acá los decanos académicos de este hogar y de la vida de Ezequiel, Milagros y Victoria somos nosotros, ¿sí? Los formadores, y lo mismo cada uno de nosotros con sus respectivos hijos. Así que bueno, nada, enfatizar eso porque es la gran ficha que lamentablemente hoy no le cae a tantos padres, ¿no? Progenitores y después que lo formen otros. Muy bien, la siguiente letra es vital y no se habla mucho de esto, es la I de iniciación. Acuérdense que estamos hablando de cosas que nuestros hijos esperan, pero que ellos no saben, ni nos van a decir. Yo no conozco a ningún hijo que le diga, papi, necesito que me inicies, necesito iniciación. Pero en lo profundo de sus corazoncitos necesitan esto. ¿Qué significa? Para ponerlo en una palabra o en una frase bien coloquial y sencilla, los padres somos los encargados de darles el empujoncito, ¿no? Ahí está una mamá en la hamaca, lo mismo que hacemos en la hamaca, ¿no? Que le damos el empujoncito inicial y después la nena solita se va columpiando, creo que se dice así, ¿no? Balanceando en la hamaca. Lo mismo aplica a diferentes áreas de la vida.
Sí, ya lo dijimos, poné la placa que sigue, vamos guiando a nuestros hijos en un proceso progresivo de responsabilización. Bueno, palabras raras que se me ocurren decir. ¿En qué cosas tenemos que iniciar a nuestros hijos? ¿Sí? Diferentes iniciaciones que obviamente tienen que ver con las diferentes edades. Una iniciación madurativa, ¿no? En lo intelectual, iniciación sexual, que por favor aclaro, esto no implica esa práctica perversa, satánica, que ha destruido a miles de hombres alrededor del mundo, del padre que lo lleva a iniciar con una prostituta. Eso es la antítesis de la iniciación. En realidad es una iniciación para el sufrimiento, para el dolor, para traumas sexuales. ¿A qué me refiero? Hablar con tu hijo adolescente de sexualidad, porque si no lo iniciás vos en la información, lo van a iniciar en el club, lo va a iniciar la cultura donde está todo dado vuelta y es un mamarracho, una caricatura. A eso, o mismo la mamá que habla con su hija adolescente respecto a la primera menstruación, a eso nos referimos con iniciación, ¿no? De hecho, hay ritos de iniciación en muchas culturas, a la vida adulta. Recién hablábamos de María y José, cuando lo llevan a Jesús al templo a los 12 años, ya se consideraba al chico y había todo un ritual de iniciación a esa vida adulta, la iniciación afectiva, espiritual, enseñarle cómo orar, cómo hacer un devocional, y la iniciación también laboral y económica, ¿no? Que los chicos necesitan ese empujoncito. De hecho, la Biblia dice, no acumulan los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Sí? En la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Con Vale siempre soñamos poder comprarle la primera casa a nuestros 3 hijos, o si necesitan en lo laboral, ya sea en el rubro nuestro en el que trabajemos, o con un amigo, un contacto, darles de nuevo ese empujoncito integral en la vida, ¿no? Con la información, con el estímulo y aún con los recursos necesarios para que puedan empezar a desenvolverse, ¿no? Y esto no es malcriarlos, ¿no? Es, de nuevo, es el empujoncito que todos necesitamos en algún momento en este proceso de responsabilización. Cuando ahí hablamos de iniciación, ¿sí? Significa ya una edad donde podemos iniciarlos en todas estas cosas. Perdón. Pero acá tiene que ver algo que es fundamental. Todos estos temas se hablan desde el cero, desde la panza, desde que la mamá, de que nos enteramos que vamos a ser papás, que vamos a ser mamás, ¿no? Y lo que sigue a esto es esta iniciación para que ellos arranquen en esto, porque a veces pensamos que iniciación significa que a los 15 años le hable a mi hija de la menstruación cuando ya le tendría que haber hablado desde por ahí los 9 años, 10 años, dependiendo lo que está pasando. Sí, eso más que iniciación, chocolate por la noticia. Y ahora me lo venís a decir, sí, mami. Que no lo sé, y esto sucede, parece que no. O lo que tiene que ver con lo madurativo, con lo afectivo, ¿sí? Todo se habla de, o sea, nuestros hijos crecen desde lo dicho por nosotros, de aquellas cosas que vamos transmitiendo, de aquellas cosas que vamos hablando de ellos, ¿no? Yo no necesito decirle a mi hijo, mira, vos tenés que ahorrar una vez que cumplió 16 años. Si el ahorro es parte de nuestra familia, el nene aún a los 2 años va a estar sabiendo el tema del ahorro. Cada vez le voy a ir dando más información, ¿no? A medida que esto va avanzando. A nivel de sexualidad, no le hablo en un momento de la sexualidad, porque la sexualidad tiene que ver con todo, no con el coito solamente, sino con un montón de cuestiones, ¿no? Desde su pertenencia, desde quién es, a nivel de lo que Dios quiere de cada uno, de cada ser humano. Y esto arranca desde la panza, desde que uno empieza, y arranca en realidad, para los que no tienen hijos, desde antes de saberse uno en todo esto, ¿no? Entonces, más que nada, para marcar que iniciación no significa que de la nada voy a hablar estos temas, sino que tiene que ver con ese proceso evolutivo y en el momento que están ahí maduritos para eso, porque ya tienen toda la información, porque saben uno esto, ¿no? Los empuja, ¿no? Los anima sabiéndose que ya tenemos hijos responsables, que ya están maduros ellos. ¿Por qué? Por todo el laburo que hicimos antes. Entonces no es que de la nada de repente voy a poder hablar esto y que mi hijo de repente entienda que tiene que ser responsable económicamente cuando en casa ni se hablaba de economía. Así es, la verdad que re completo lo que están compartiendo, me parece que los escuchaba y digo, wow, qué buenas herramientas que
que tenemos, ¿no? Como padres, y aún las cosas que quizás uno no sabe o no se las enseñaron o no las vivió en su casa, estamos a tiempo de aprender. Pero me parece que esto de iniciarlos es como vos decías, ¿vale? Son cuestiones que aparecen desde antes de que nazcan y que van forjando el carácter, ¿no? Como vos decías, yo pensaba en el tema de las finanzas y pensaba también en el tema, por ejemplo, del diezmo. Pensé en eso cuando vos hablabas de esto, ¿no? De la ofrenda. Ellos lo ven, lo aprenden desde chiquito. Aprenden que hay que ser coherentes con los ingresos. O sea, hay un montón de cuestiones que son con el ejemplo. Básicamente, esto está muy enganchado al tema que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, bueno, me parece buenísimo y las aclaraciones que hizo Seba también, ¿no? Y especialmente también en el tema espiritual. Creo y coincido en que hay un montón de cosas en las que nosotros como padres, todas estas que venimos nombrando, somos responsables y muchas veces es más fácil delegar y decir, bueno, que se haga cargo la escuela bíblica, que se haga cargo el cole de tal cosa, que se haga cargo, ¿no? Porque yo no puedo, porque yo no sé. Sin embargo, nosotros somos los responsables y creo que tenemos un privilegio tan hermoso. Es un privilegio. Todo lo que ustedes venían diciendo recién, para uno como papá, como mamá, es un privilegio poder acompañar a tu hijo en todo este trayecto, en todo este proceso de iniciarse en todas estas cuestiones. Así que me parece que está bueno tener esa mirada desde este lugar, ¿no? Porque a veces digo, capaz que el que está del otro lado, que está esperando ser papá, escucha todo esto y dice, ¿cómo voy a hacer? Bueno, se puede aprender. Hay un montón de herramientas, pero aparte si vos lo mirás desde este lugar, de que no es algo que te va a superar, de que, uy, cuántas cosas, es un privilegio, realmente es un tesoro que el Señor nos da y creo que es importante ser intencionales para hacerlo y para aprovechar todo esto que ustedes venían compartiendo. No, y de nuevo, si está ese instinto natural que los padres tenemos, después esa misma fuerza del amor te lleva a ver, ¿no? los momentos. Sí está bueno tener esta información porque el peor enemigo del hombre es la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando uno puede ver, ok, en la línea de tiempo de la vida de mi hijo hay momentos claves, ¿no? Porque de nuevo, estas iniciaciones no es que se dan en todo momento, hay etapas, no sé, a los 5 o 6 años, cuando entran a la escuela, bueno, eso requiere un empujoncito. La entrada a la adolescencia también, otra luz roja ahí positiva, ¿no? Decir, bueno, acá requiere que empiece a hablar de sexualidad, de lo que está cambiando, la entrada a ya la universidad, cuando termina la escuela secundaria, ¿no? Y generar, ¿no? Son muy positivos esos ritos en ciertas culturas. En esto cada familia tiene que buscar su rito, ¿no? Hace unos años empezamos a hacer ahí en la iglesia el fin de semana salvaje, un poco buscando esto, ¿no? La iniciación del padre para con su hijo varón, ¿no? Y lo llevamos a un descampado ahí, a un lugar bien salvaje, y se da esa charla íntima entre padre y su hijo varón adolescente, y si no está el padre biológico, un tutor, ¿no? Una figura adulta que lo inicie, ¿no? Esto aún está estudiado antropológicamente. Cuando estuvimos en un congreso de enfoque a la familia ahí en Costa Rica, un experto habló de esto, ¿no? Como sobre todo los varones, quizás las mujeres no tanto también, pero más los varones necesitan iniciación, ¿no? No seas hombre con todo lo que implica la hombría naturalmente. Se requiere un varón adulto sano que te inicie como hombre, ¿no? Que te dé el ejemplo, las herramientas, bueno. Así que todo esto lo vamos a abordar. Sí. No, te escuché eso y digo, una referencia, ese referente, precisamente. Así es. Bueno, avanzamos que nos quedan las últimas 3 letras, ¿sí? La D de dirección, ¿sí? Dirección. ¿A qué nos referimos con esto? Poné la que sigue ahí, Charlie. Los padres tenemos el privilegio y la responsabilidad, de nuevo esa palabra, de dirigir a nuestros hijos hacia su propósito en la vida. Y queremos que vean un video que ilustra de manera perfecta, súper nítida,
cómo funciona esto, ¿no? El poder de la dirección y el poder sobre todo de nuestras palabras proféticas para con nuestros hijos. Adelante. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas el pequeño Tomás llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Tomás se lo entregó a su madre. Y Tomás, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Tomás se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Tomás, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Tomás, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Tomás, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Tomás fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Tomás es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Bueno, impresionante ese video, súper emotivo, y esa frase final, ¿no? La grandeza nuestra como padres está en ver la grandeza en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y creo que ilustra a la perfección este video, lo que tantas veces decimos en la iglesia, ¿no? Y que a veces no llegamos a entender el nivel más profundo, ¿no? De nuestras palabras, nuestras declaraciones proféticas, como esta madre, la mamá de Edison, simplemente rechazando, ¿no? Esas palabras, esa etiqueta que le quería poner ahí el colegio, y declarando todo lo contrario, forjó en él el inventor de la lamparita y un genio impresionante, ¿no? Para mí el tema del propósito, no sé, es como ese viaje fantástico que tenemos los padres, como que parece lo más creativo y lo más lindo para desarrollar en nuestros hijos, ¿no? Porque en un punto es estar nosotros como padres alineados en esa voluntad con Dios, preguntándole qué es lo que Él ve acerca de nosotros y nosotros poder ser como esa guía, ¿no? E ir llevándolos por ese camino, porque a veces uno sin darse cuenta le dice, bueno, te voy a anotar en esa clase de dibujo, ¿no? Y el otro dice, che, le voy a comprar estos juegos matemáticos porque como que es una luz en matemática, ¿no? Cuando uno empieza a ver esos talentos, esos dones que en el crecimiento de nuestros hijos, y esto está alineado, y otra vez esta palabra intencional, ¿no? A este propósito, a nosotros ser como esas herramientas en manos de Dios para hacer crecer a nuestros hijos. A mí me fascina realmente, y es una de las oraciones que siempre le hago a Dios desde que ellos eran muy chiquititos. Bueno, ayúdame a no meterlos en cosas que estén perdiendo el tiempo, ¿no? Y que por ahí, porque uno quiere, o por los deseos de uno, los vamos metiendo en lugares o preparándolos para cosas que después no tienen nada que ver con lo que Dios quiere y se terminan frustrando. Pero sí es impresionante, o es hermoso cuando uno empieza a descubrir eso que Dios tiene preparado, y desde chiquititos y aún sin darse cuenta, porque a veces no somos conscientes de los pasos que los vamos ayudando a dar, y cuando llegan uno dice, che, mirá, esto que hizo, esto otro, a este lugar que lo llevé, estas charlas que tuvimos, va forjando, ¿no? Ese camino a ese propósito de Dios. Para mí es como una de las cosas más fascinantes de ser padre, porque hay mucho de la creatividad, mucho de ver a nuestros hijos con unos ojos buenos, unos ojos con potencial, unos ojos donde decimos, mi hijo va a cumplir el propósito de Dios sin importar la situación actual, ¿no? Sin importar que hoy puede estar en rebeldía, sin importar que por ahí hoy puede estar en una problemática, sin importar que hoy puede estar en una enfermedad. Eso es más, seguramente va a ser parte
de ese propósito que cuando llegue va a decir, che, esto que me pasó me terminó, no sé, ayudando a cicatrizar estas heridas, me ayudó a forjarme como hombre, me hizo ver una visión. Es más, a través de esa enfermedad, el propósito que hoy soy médico tiene que ver con eso que me pasó cuando era chica, ¿no? Para mí creo que es una de las cosas más lindas que podemos tener como papás. Ahí Mayra, conociendo a sus 3 hijos, que son 3 tesoros, están en una etapa ya como cosechando muchas de las siembras que han hecho a lo largo de los años, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es un tema que me encanta, esto del tema del propósito, de dirigirlos hacia su propósito. Y creo que una de las cosas que es importante como padres es entender que no solamente entender y saber que Dios tiene un propósito para cada uno, sino que muchas veces nosotros nos tenemos de alguna manera correr de nosotros mismos o de nuestras propias expectativas para no proyectar esas expectativas o incluso esas frustraciones y que eso puede interferir en el propósito que Dios tiene para ellos. Muchas veces escuché tantas personas, ¿no? Que, mira, te voy a dar un ejemplo de una mujer que conozco que estudió un montón de años piano. No le gustaba, pero lo hacía para cumplir, ¿no? Y el día que le dieron el título, que no sé cuál es, dijo, se lo fue y se los dio a los padres, bueno, acá lo tienen. Cerró el piano y nunca más, ¿no? Entonces, tiene un poco que ver con esto, que seamos conscientes de que hay un propósito específico para nuestros hijos, que el Señor nos dé sabiduría y, como vos decías, Vale, orar para que Dios nos revele esto, para que podamos ser los compañeros en esta ruta que los dirige hacia su propósito. Y también, bueno, ahí habla de dirigirlos hacia su propósito, ¿no? Pero dirigirlos es hacia su propósito. Por eso quiero ser enfática en esto, que muchas veces no coincidir con lo que uno quizás pensaba, o a veces sí, pero yo veo mucho este tema, ¿no? De la expectativa de uno sobre sus hijos y cuánta frustración produce en las relaciones, en uno como padre y en la vida de los hijos que se ven limitados en su propósito y en el camino que quieren emprender porque los padres no pueden hacer esta distinción. Y sí, vos me decías, Eva, de mis hijos, bueno, es una etapa donde uno ve la siembra, porque hay etapas donde no la ves, hay etapas donde, ¿no? Parece que siempre es, viste, en el invierno que está todo ahí quieto y vos decís, bueno, ¿y cuándo está el fruto? Pero realmente sí, y creo que uno tiene que ser también intencional y pedirle al Señor sabiduría para acompañar en el desarrollo de este propósito, en la búsqueda, en no solamente acompañarlos orando, sino presentándoles herramientas, hablando mucho, aprendiendo a leer a nuestros hijos. Porque a veces ellos no ven en sí mismos cosas que nosotros como padres sí vemos, que son positivas, que los pueden potenciar. Entonces, esto que también se va a decir al principio, ¿no? La palabra, cómo generamos ambientes de acuerdo a lo que decimos. Muchas veces se trunca el propósito, incluso por las palabras que salen de nuestra boca como padres, cuando no activamos ese potencial, cuando digamos que nos ponemos en desacuerdo con lo que Dios está diciendo acerca de nuestros hijos. Por eso creo que este tema de propósito tiene que ver también con ponerme de acuerdo con Dios para decir lo que Dios dice acerca de la vida de mis hijos. Y eso también les va a dar dirección, ¿no? Así que bueno, es un temón, me encanta. Así es. Bueno, lo vamos a abordar también en una clase especial. Las últimas 2 letras, nos quedan ahí los últimos 5 minutos. La A de aceptación. Y por ser la anteúltima no significa que sea algo así marginal o poco importante, al contrario. No nos daba con el acróstico ponerlo primero, pero en realidad lo deberíamos haber puesto primero, ¿no? La aceptación. Alguien dijo, no, que familia, poner a la que sigue ahí, Charlie. ¿Qué es la familia? La familia es el lugar en el que somos amados solo por ser, sin importar nuestro desempeño, sin importar lo que hacemos, sin importar nuestros logros, nuestro talento, nuestro coeficiente intelectual. Valemos con una valía completa por el solo hecho
de ser. ¿Qué otro lugar sino la familia? Y cuando no es la familia física, será la familia espiritual, la iglesia. Uno es aceptado, amado, valorado, simplemente por el hecho de ser. Estamos hablando acá de un amor incondicional. Y si hay algo que un hijo necesita, que cualquier ser humano necesita, es ni más ni menos que eso, el amor incondicional, así como Dios, como Padre perfecto, nos ama incondicionalmente y no hay nada que podamos hacer para que nos ame más, ni nada que podamos hacer para que nos ame menos, porque nos ama por el simple hecho de que somos sus hijos. Lo mismo aplica a nuestros hijos físicos, ¿sí? Te amo, no necesitas traerme un 10 para que te ame más, lo estimularé para que estudie más y mejor, pero eso no modifica mi amor. Nene, portate bien, si no, no te quiero más. No. Esa Gran es, error. wow, escucha, eso es a full. Eso mucha gente lo dice y no, quizás no repara, ¿no?, en lo que está impartiendo a partir de esas palabras. Y es súper común esta expresión. Si no te portas bien, no te quiero más. Esto yo lo hablo un montón con las familias. Parece algo inofensivo, no es inofensivo, porque vos le estás bajando una línea, un mensaje, bueno, valgo por lo que hago. Y después eso genera un adulto perfeccionista, insatisfecho, que le cuesta vivir en plenitud y aceptar el amor de Dios también, ¿no? Porque siempre tiene que estar haciendo para ser aceptado o portándose bien para sentirse querido. Así que bueno, ese es un detalle muy importante. Digo, el famoso también, nene, tenés que estudiar y ponerte las pilas para llegar a ser alguien en la vida. ¿Qué le estás diciendo? No sos nadie, o sea, el día que vengas con el título de piano o de lo que sea, ahí vas a ser alguien. Así que bueno, obviamente acá también podríamos hablar un montón, no sé si querés sumar algo. Quiero sumar algo que me parece súper importante, porque muchas mujeres o mamás, digo mamás porque son las primeras que vienen a consultar, ¿no? Porque obviamente en esto también entra el papá, pero cuando dice yo no puedo aceptar que sea así, ¿sí? No puedo aceptar que mi hijo sea un drogadicto, no puedo aceptar que mi hijo sea un maleducado. Y hay un error en el concepto. Porque una cosa es aceptar el ser de la persona, ¿sí? El ser. Y otra cosa es rechazar la conducta que está equivocada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de aceptación, no estamos hablando de que vamos a aceptar que nuestro hijo sea maleducado, que vamos a aceptar que, bueno, tiene una patología y no vamos a hacer nada. No tiene que ver, porque todo lo que dijimos hacia atrás tiene que ver con esto, con poder ir corrigiéndolo. Entonces, cuando hablamos de aceptación, tiene que ver con su ser, ¿no? Con este hijo que Dios nos regaló, que lo vamos a amar a pesar de. Después trabajaremos en esa conducta, ¿sí? No es que no lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar porque está pasando por una dificultad. Y me ha pasado de mamás que dicen, no lo quiero a mi hijo, o sea, como que lo quiero devolver directamente, ¿no? Y ahí está el gran error. Entonces, cuando nosotros nos paramos en esta aceptación, entendemos esto, que es un regalo que Dios nos hizo con este hijo hermoso, que son herencia de nuestro Dios, que es alguien que Dios puso para cuidarlo, además, ni siquiera nos pertenece, sino que es algo que Dios puso en nuestra vida. Y diferente es la conducta. Entonces, cuando lo vamos a corregir la conducta. No le vamos a decir, sos esto, sos lo otro, sos un irresponsable, sos un mentiroso. No, trabajaremos con la conducta de esa persona que en un momento está mintiendo, que en un momento está siendo irresponsable, ¿no? Entonces, bueno, ahí para ver, porque por ahí me dice, no puedo aceptar esto. No, es aceptar a tu hijo, ¿no? A ese ser. La conducta, con todo lo que estemos hablando, se trabaja y ahí vamos a estar como cual guías nosotros, ¿no? Para poder enderezarlo o llevarlo también a esto, a cumplir su propósito. Muy bien, y hemos llegado al final, increíble y media, la última letra. La verdad, con una mano en el corazón pensamos que no íbamos a llegar, no eran 10 cosas, pero bueno, queríamos dar este pantallazo general de la paternidad con todo lo que implica esta tarea maravillosa que el Señor nos delegó, la D de disfrute, ¿no? Y cuando hemos hecho todo lo anterior, bien o mal, con los errores normales de todo padre, podemos entrar en esta dimensión que no es simplemente relajarse. El disfrute también requiere, como bien dijo Mayra, una intencionalidad y mentalizarse, hey, la familia es el lugar para disfrutar, quiero estar ahí, quiero reír,
con mi esposa, con mis hijos, como sea nuestra familia. Es ese lugar para renovarnos, es ese lugar donde tengo ganas de llegar. No veo la hora, si bien ahora en cuarentena se cambió la ecuación y queremos salir, no en una vida normal, no. Quiero llegar a ese lugar para disfrutar, ¿no? Y esto también es importante. Acuérdense, son las 10 cosas que nuestros hijos esperan de nosotros como padres, que quizás no las ven, no nos las van a decir, pero las necesitan y las esperan, ¿no? Y cuántos hijos, aún los adolescentes, ¿no? Como bien decía Mayra y Vale, aunque no, yo disfruto con mis amigos. No, están buscando ese momento de conexión y de alegría donde la palabra familia sea sinónimo de diversión, ¿no? Y de reírse y de disfrute. Acá está bueno ser creativos, ¿no? Porque también hay que hacer una diferenciación. Lo que para mí es disfrute, por ahí para el otro no es disfrute. Entonces poder corrernos un poco y entender en realidad lo que significa disfrutar en todo sentido, ¿no? ¿Qué es esto? Es el pasarla bien, el sentir que nuestro corazón se ensancha de alegría. Después vamos a ver el cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a veces, como dice May, no tenía ganas de jugar al juego de mesa, pero en ese momento me sumergí en el juego de mesa y disfruté de lo que a ella la hacía feliz. Y en otro momento por ahí hacemos cosas que a nosotros y nuestros hijos se meten en eso, pero es el espíritu, ¿no? Esto de este gozo, ¿no? De esta alegría que en esos momentos uno genera esa atmósfera de alegría y que también tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Y después el cómo, después veremos el cómo, pero bueno, poder entender que es un pilar en nuestra vida. Muy bien, May, despedite contándonos cómo disfrutan ustedes como familia. A ver, ¿qué los hace disfrutar? Nos reímos mucho, a veces nos hacemos muchos chistes, mis hijos son muy graciosos, ¿no? Entonces, cuando alguno no está, se nota. Y bueno, sí, nos cargamos en el buen sentido, ¿no? La verdad que en la mesa siempre nos estamos riendo, o bueno, o no. Pero hay mucha risa, ¿no? Porque algunos son, ¿viste? Hacen chistes, pero lo que yo estaba pensando y que creo que también tiene que ver con nuestra familia y está bueno como para cerrar sobre este tema del disfrute, es que uno puede elegir ser intencional en generar buenos recuerdos que hoy son disfrute, pero que mañana también lo van a hacer, ¿sí? Porque hoy la pasás bien con eso que estás haciendo, con el chiste que estás haciendo, con las cosas en las que te estás riendo, lo que sea, pero eso se convierte en un buen recuerdo para el futuro. Y cuando vos lo recordás, también disfrutás de esos tiempos lindos que pasaste en familia. Entonces me parece que es algo súper importante. La verdad que disfrutamos de estar juntos. A veces con mi marido nos reímos porque por ahí queremos salir, ¿no? Bueno, ahora no se puede tanto, pero, y no sé, nos vamos a cenar a algún lado, estamos organizando algo, y los chicos empiezan, ¿y qué van a hacer ustedes? No, voy a salir con... Ah, no, y se quieren colar, ¿viste? Y no, pero, ¿y qué van a ir solos? No, nosotros también. Y nos miramos como diciendo, no, a veces decimos, no, chicos, este es nuestro espacio, ustedes tienen lo suyo organizado, pero a veces también decimos, qué bueno que quieran estar. Qué bueno que haya cosas que quieren perder. Qué bueno que tengan ganas de por ahí dejar otra cosa y venir con nosotros a una salida o a lo que sea. Entonces, eso quiere decir que le estamos pasando bien y que disfrutan. Y creo que, bueno, desde ese lugar de disfrute también, desde ahí, hay muchas cosas que se pueden sanar, que se pueden mejorar, que se pueden transformar, que se pueden cambiar. Así es. Bueno, hablando de disfrute, hemos disfrutado muchísimo esta charla, interacción con vos, Mayra, un lujo. Había una pregunta acá en el chat, dice, ¿cómo hacer para que los chicos sean más seguros de sí mismos a temprana edad? No la vamos a responder hoy porque ya estamos muy pasados, pero sí la que viene, ¿no? La pregunta me da el pie para introducir el jueves que viene. Tenemos otra invitada de lujo, nuestra pastora de niñez, Nancy Mangonet, psicóloga también, experta en niñez, en la evolución, en las diferentes edades, y justamente vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Qué es lo esperable acorde a la edad de los chicos, ¿no? Tantas madres que dicen, mi hijo de 4 años me hace berrinche, no, qué bueno, tenés un hijo normal y sano, ¿no? O mis hijos adolescentes están rebeldones, bueno, bienvenida a la adolescencia, ¿no? Normalizar ciertas conductas que a veces se presentan como
como anormales o patológicas cuando no lo son, ¿no? Y conocer a nuestros hijos, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Que sepamos en qué etapa están, cómo está creciendo su cerebrito, cómo acorde a su edad, poder nosotros hacer todo lo que estuvimos compartiendo hoy. Así que no se pierdan ahí la clase del próximo jueves. De nuevo, millones de gracias, May, un lujo, una genia, una experta, ¿no? Como profesional, como pastora, como madre. Nada, te seguiremos. Creo que menos a un programa de adoración, te hemos invitado a todos acá. Pero bueno, la verdad los queremos muchísimo, los sentimos parte de la familia. Un abrazo grande a Pablo y a los chicos. Gracias, gracias. Un abrazo para todos. Bueno, abrazo ahí, quédense y nada, en un rato estoy de nuevo acá con el piano que hoy me toca que le hice el cambiazo a Juan. Chao, Dios los bendiga.